Buenas noches, esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las congregaciones de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Puebla. Buenas noches, hermanos, un placer y un gusto estar una vez más en esos micrófonos, sabiendo que nos escuchan en sus hogares, sabiendo que cada día más hermanos se preocupan por escuchar este programa y que lo hacemos con mucho gusto para edificación de todos nosotros. Voy a pedir a mis hermanos que se presenten, mis hermanos aquí en el panel, aunque ya muchos nos conocen, pero bueno, es siempre bueno la presentación. Hermano Mario, ¿te quieres presentar, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Mario Platas Mendoza y yo me reúno en la congregación que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, el número 526. El número al cual pueden contactarnos para cualquier cosa es el 129-4401. Gracias, hermano. Hermano Josué, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Su servidor José Mesa Reyes, también me congrego en la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas, y el teléfono, como decía nuestro hermano Mario, es el 129-4401 para cuando gusten contactarnos, ahí les pueden atender. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, hermano Josué. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Pues como ya me conocen, mi nombre es Alejandro Martínez González, me reúno en la Iglesia de Cristo, ubicada en el Andador del Encino, en el C40, departamento 1, en la unidad habitacional San Bartolo. Nuestro teléfono 22 26 10 15 01, estamos para servirles. Gracias, hermano. Y bueno, el programa de hoy, el invitado que como cada 8 días hemos tenido, es nuestro hermano Evaristo, el que ahora está como invitado en este programa, a quien voy a pedir que se presente, por favor. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, mi nombre es Evaristo Ordaz, ustedes ya nos conocen, me congrego en la iglesia que se reúne en la colonia Bosques de Manzanilla. Gracias. Y bueno, y yo, Armando Pedraza, también me reúno en Bosques de Manzanilla, calle Manzano, 5215. El teléfono al cual pueden contactarnos es el 288-29-62. Estamos ubicados a unas calles de la Pepsi o de la Prepa Calderón. Ahí con mucho gusto podemos recibirlos y atenderlos, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración, pidiendo al hermano Miguel, que es el que nos dirija en esta oración, y pidiendo a Dios que sea quien nos dirija a todos nosotros y nos utilice solamente como instrumentos. Adelante, hermano Miguel, por favor. Vamos a ir a nuestro rostro, en actitud reverente, allá en casa también. Vamos a levantar nuestro corazón. Señor, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche te damos gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de la semana, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, nuestra lengua, Señor, todos nuestros sentidos sean ocupados, Señor, para ti. Que todo nuestro ser, Señor, sea dirigido hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, para que tu palabra entre ahí, Señor, y se quede a vivir con nosotros, para poderla llevar a la práctica. Permite que en esta hora, tu palabra, Señor, sea lo único que se manifieste en esta noche, mi Dios. A nuestros hermanos que nos escuchan, sé con ellos en todas y cada una de las intenciones que se vayan a pedir en el transcurso de esta noche, mi Dios. Sé con ellos, con sus familias, con sus conocidos, Señor, y con toda la gente que nos escucha, mi Dios. Que tu palabra llegue a sus corazones. Te pido, Señor, por nuestra hermana Adriana, que está en una situación tanto difícil, Señor. Tú sabes cuál es su padecer, Señor. Tú sabes que le aqueja. Te pido por su esposo, por sus hijas y por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por todos los enfermos. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Te pido que derrames el Espíritu Santo con nosotros, Señor, para que este programa, Señor, sea bajo tu mandato y tu voluntad. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Miguel. Hermano Mario, ¿nos puedes recordar los medios en los cuales nos pueden buscar y encontrar nuestros hermanos? Claro que sí. Iniciamos con los teléfonos en el estudio para que puedan llamarnos ahorita que estamos al aire. Los números son 242-1014 y el otro número es 353-1782. Para mensajes en WhatsApp, el número es 2223-384523. En Facebook nos encuentran en la página de likes como Palabras de Vida Eterna Radio y en la página de amigos como Palabras de Vida Eterna Puebla. En
nuestro canal de YouTube, donde pueden revisar los programas pasados hasta el número 30. Nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y finalmente el Twitter es @palabras3333. Gracias, hermano Mario. Bueno, hermanos, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema de actualidad. Además, vamos a hablar el día de hoy, bueno, hemos venido hablando del matrimonio, bueno, pues del noviazgo, luego el matrimonio, algunas funciones del marido, de la mujer, algunas responsabilidades. Y bueno, ahora el tema que nos toca tocar y que se debe tocar es el divorcio y las nuevas nupcias. Es un tema difícil, es un tema complicado. Sin embargo, estaba comentando con algunos hermanos, estaba leyendo las estadísticas en algunos medios y decía que del año 2000 a la fecha los divorcios han aumentado el 76%, hablando de México, República Mexicana, y los matrimonios han disminuido el 19%. Entonces esta es una situación que está sucediendo en la actualidad, está sucediendo en México y que desafortunadamente está permeando en las iglesias, está permeando en las congregaciones y vemos casos de este tipo. Entonces es bien importante que ahora tratemos y definamos cuál es la posición de Dios, de Jesús, de la Biblia en cuanto al tema, qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a este tema, para que de esta manera nuestros hermanos sepan cómo deben comportarse, sepan qué deben hacer y qué es lo que Dios ha aceptado o acepta o permite y qué es lo que Dios no permite. Entonces, bueno, quisiera empezar dando una definición de matrimonio, aunque ahora hemos dado algunas veces. Vamos a definir primero qué es matrimonio y después definimos qué es divorcio, digamos, en un diccionario secular, y después entramos a lo que dice la palabra de Dios. Matrimonio, dice, es del latín matrimonium, es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre cónyuges y en muchos casos también entre las familias de origen de estos una serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que varían dependiendo de cada sociedad. Eso es el matrimonio, es lo que ya hemos visto algunas veces. Ahora vamos a la definición secular, hago énfasis, es una definición secular del divorcio. Y dice así: designa a una institución jurídica mediante la cual tanto el marido como la mujer pueden solicitar la disolución legal de un matrimonio por diversas causas, en que el derecho reconoce incluso el cese del afecto del affectio o maritalis, es decir, se ha roto o se ha terminado del todo el afecto, amor y respeto entre los esposos. Significa así la acción de dos que se vuelven la espalda el uno con el otro y cada uno toma su camino. Esa es la definición secular de lo que es el matrimonio. Podemos abrir cualquier diccionario y vamos a encontrar esto. Vamos ahora a ver lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema, qué es lo que nos enseña y qué es lo que debemos poner en práctica nosotros como cristianos. Hermano Josué, ¿puedes empezar a definirnos de acuerdo a la palabra de Dios qué es el matrimonio? Para nuestro Dios, el matrimonio es un pacto que se lleva a cabo entre el hombre y la mujer, y asimismo Dios como testigo. Él menciona precisamente este pacto en el libro de Proverbios, en el capítulo 2 y versículo 17. En este caso, las palabras de Proverbios nos dicen: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esto hace referencia en este caso a la esposa, y asimismo también del olvido que tiene ella de ese pacto que hizo con su pareja y asimismo con Dios, porque en esto tenemos que entender primero que el matrimonio es una institución creada por Dios, y asimismo Dios es el que dirige y supervisa esta relación. Asimismo, en Malaquías, en el capítulo 2 y versículo 14, nos dice más: diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y en este caso pues se dirige específicamente al varón, igual también con la condición que menciona aquí de deslealtad. En el caso de la mujer dice: te has olvidado de ese pacto. En el caso del hombre menciona aquí: has sido desleal a ese pacto que se hace en este caso con la pareja. Esto implica principalmente el hecho de que el hombre y la mujer tienen una responsabilidad el uno con el otro, que se fija desde el momento en que hay un acuerdo para poder estar unidos.
y Dios es el que atestigua precisamente esta unión. Por eso quisiera dar la definición también secular respecto del pacto, para que entendamos a qué se refiere cuando se hace esta relación. El pacto viene del latín pactum y es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Claro está, cuando se lleva a cabo una deslealtad hacia este pacto, pues las consecuencias pueden ser de tipo jurídico cuando se habla del aspecto civil, pero en el caso de la Biblia, en este caso, pues hay otro tipo de consecuencias, no solamente las civiles, también las espirituales que van involucradas precisamente por esta deslealtad al pacto que Dios puso entre el hombre y la mujer al momento de que ellos deciden voluntariamente estar unidos en matrimonio. Entonces esto es parte de lo que la palabra de Dios nos dice respecto de lo que es el matrimonio, y asimismo como el hombre o la mujer son desleales a ese pacto. Así es, entonces es un pacto, ¿verdad? Y obviamente al decir que es un pacto es que ambos están de acuerdo, ambos consienten en hacer ese pacto y formar ese matrimonio. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, hermano Alejandro, en cuanto a para el matrimonio? Muy bien, hermano, pues mira, afortunadamente es bueno tocar todos estos puntos, tanto seculares como espirituales, ¿no? Pero lo que a nosotros nos compete, normalmente es bueno entender lo que es lo secular con lo espiritual, ¿no? El propósito de Dios es que nunca fuera la disolución del matrimonio, que el hombre no puede y no debe de separar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el pacto, sí, es un pacto que se hace. Y testigo es Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Porque Él ha instituido el matrimonio, y lo vemos desde el Génesis, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Desafortunadamente, en las estadísticas que tú comentas, pues sí, mucha gente se ha olvidado de ese pacto, pero también se han olvidado de Dios, ¿no? Dentro de ese pacto lo vemos hoy nosotros como pueblo de Dios, como cristianos que somos, que la Biblia se divide en dos pactos que son un compromiso entre ambas personas. Esto es el propósito de Dios dentro del matrimonio. Vuelvo a repetirte, el propósito de Dios nunca fue de la disolución del matrimonio, que él unió y que el hombre no debe separar. Desafortunadamente, bajo los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el hombre siempre ha tenido la tendencia de buscarse las salidas, ¿sí?, o salirse por la tangente. Vemos en Mateo capítulo 19 versículos 6 y 8 dice lo siguiente: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Quiero hacer énfasis en estas palabras: sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y fíjate la contestación siempre del hombre hasta nuestros tiempos, ¿no? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ve la hermosa respuesta. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ve esta palabra: mas al principio no fue así. Al citar nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, les está recordando desde Génesis que quién había instituido el matrimonio. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién había hecho esto? El Señor Todopoderoso. Y dice: mas al principio no fue así. ¿Qué les estaba recordando a esos hombres que se querían salir por la tangente? Es que Moisés nos dio permiso. No, el permiso sí está bien de Moisés, fue un gran hombre de Dios, pero por eso nuestro Señor Jesucristo les vuelve a recordar: por la dureza de tu corazón. Pero más al principio no fue así. Vemos esto, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿cuál es la razón por la que Dios permitió el divorcio? Hermanos, ahí está la pregunta, la respuesta: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y en Deuteronomio 24:1 nota lo que dice la Escritura: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mucha gente ha querido decir: mira cómo si lo permite. No, hermano, Dios lo hizo así. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo así? Para proteger a la mujer. ¿Por qué causa? La ley decía que una mujer en ese sentido podrían matarla. Entonces por eso se le daba carta de divorcio, era para la salvación de la mujer, porque si ella se quería casar, diría: mira, no he cometido ningún adulterio. Por eso el hombre le daba carta de divorcio. Entonces aquí le hacen la pregunta: ¿qué hizo Jesús para tentarlo? ¿Verdad? Entonces, y bueno, se refieren a la parte de que Moisés permite ese divorcio, pero dice: por la dureza de su corazón. Pero entonces, ¿cómo era al principio? Vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a regresar con nuestro hermano Evaristo que nos explique, que nos recuerde. Entonces, ¿cómo era al principio? ¿Cómo Dios
traza el matrimonio al principio, Desde un principio, antes de, muy esto, bien, de que Moisés está permitiendo el divorcio. Ujú. Para ir un poquito más a la parte histórica, pero quisiera dejarlo para después del corte Adelante, hermano. para entender completamente el concepto, ¿no? Sí. Vamos a ir entonces a nuestro primer corte, hermanos, regresamos en unos minutos. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Pasaremos a unos saludos que nos han llegado en este primer corte. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla dice que es un placer volver a escucharnos otra vez en el programa. Manda muchos saludos a todos los miembros y pide oraciones por todos los enfermos, que en especial por sus hijos y por nuestra hermana Adriana. Gracias. Saludos, hermana Lulú. Gracias. Saludos. Saludos. De igual manera sus niños, Sari y Jorge, piden una oración por su familia, por su tío Efrén, y los dos muy en especial por la hermana Adriana, que está pasando ahorita por un momento muy difícil. Saludos, Jorge. Saludos. Estar ahí Saludos. también. Vamos a seguir orando por ellos. Nuestro hermano Alejandro Martínez de la congregación en San Bartolo pide una oración por Nayeli López Huerta, ya que se encuentra ahorita pasando por su embarazo, pero es un embarazo de alto riesgo. Así es. Seguiremos orando también. Sí. Y también recordamos a los que nos escuchan que el día 1 de noviembre las congregaciones de aquí de la ciudad de Puebla van a tener una reunión. Están haciendo la extensa invitación a las congregaciones que se reúnen más que nada en los alrededores o a los que quieran asistir. El día es el 1 de noviembre. El lugar es en la congregación allá en la colonia de Bosques de Manzanilla, en la calle Manzano, el 5215. 5215, hermanos. Ahí los esperamos, a aquellos que nos gusten acompañar para ese día. Así es, hermanos, ojalá se alisten. Ya estamos a 2 meses y el tiempo se va muy, muy rápido. Nos estamos preparando para eso. Así es. Bueno, vamos a regresar al tema entonces. Le vamos a pedir a San Evaristo que nos comente cómo era el principio, cómo Dios planea el matrimonio desde el principio. Adelante. Pues sí, mira, lo leemos nosotros ahí en el libro de Génesis, cuando el Señor da la instrucción de que fructifiquen y se reproduzcan. En ese momento Dios establece esta institución matrimonial y consecuentemente dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 4 al 6, dice: no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que tenemos ahí es un mandato muy claro de nuestro Señor Jesús en varios sentidos. El primer sentido es la idea de que una vez que se unen en matrimonio, se convierten en una sola carne. Y esta fusión se da en lo espiritual, se da en lo matrimonial, se da en muchos ámbitos, en muchas esferas, diría yo. Y el otro mandato que encontramos ahí muy claro es: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, así fue al principio, y yo creo que es lo que tenemos que respetar, porque está en la Escritura, ¿no? Entonces, desafortunadamente, lo que ha permitido o lo que ha sucedido en términos del matrimonio, incluso dentro de la iglesia, ha sido la dureza del corazón de los cónyuges, lo que ha permitido que entre en su corazón el egoísmo, la soberbia, el mal ánimo de estar en pareja, y por ello finalmente no entenderse y llegar al divorcio. Así es, entonces encontramos a Adán y a Eva como la primera pareja, la pareja que Dios hace, una pareja ideal. Y bueno, también leemos en Génesis 2:25 que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces todo iba de acuerdo a los planes de Dios. Pero a través una vez que pecan, una vez que la serpiente engaña a Eva y comen el fruto prohibido y son echados del huerto, entonces la humanidad se empieza a corromper, ¿verdad? A tal grado, cuando llega ya la época de Moisés, ahí en Levítico, en Deuteronomio, Moisés les permite el divorcio bajo ciertas reglas. No era un divorcio abierto, no era una situación abierta, sino bajo ciertas reglas, que es lo que le están diciendo. ¿Por qué entonces Moisés permite el divorcio? Pero al principio no fue así. Entonces entendemos aquí claramente que el objetivo de Dios, el propósito de Dios, es que el matrimonio sea agradable. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. ¿Qué pasa cuando esta condición se rompe, hermano Josué? Bueno, en el caso de Adán y Eva,
pues la inocencia que ellos tenían al principio, sí podía ser posible un matrimonio duradero y permanente, podemos decir, estaba en una condición ideal. Sin embargo, cuando ellos pues ahora sí que desobedecen a Dios y toman del fruto que les daba el conocimiento del bien y el mal, entonces el corazón del hombre se empieza a corromper, de tal manera que ya pueden escoger entre lo bueno y lo malo. Y dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Esto quiere decir que el hombre ha insistido más en elegir el pecado que en elegir lo que es correcto delante de Dios. Esta situación pues hace cada vez más difícil la unión matrimonial, precisamente por esa constante, ¿no?, del pecado. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, las condiciones óptimas, las ideales, como lo quiso dar a entender nuestro Señor Jesucristo, se dieron en el principio. Dios las hizo posibles, pero en este caso Satanás perturbó ese estado ideal mediante la tentación y mediante la desobediencia a Adán y Eva, cayeron en esa corrupción y eso fue lo que ocasiona actualmente también que muchas de las disoluciones matrimoniales, las que llevan al divorcio, pues se den. Entonces esa condición óptima pues ya no es la que se tiene actualmente, y eso origina precisamente todas esas estadísticas que se mencionaron. Así es, y por eso es la insistencia con nuestros jóvenes, ¿verdad?, que tienen que fijarse con quién se casan, que tienen que conocer a la persona con quien se casan, porque no es una condición fácil, ¿no? El hecho de casarse, de formar un matrimonio, es una decisión muy importante, es, como estamos aquí leyendo, para toda la vida. Así es. ¿Verdad? Y eso lo tenían los discípulos, ¿verdad, hermano Alejandro? Sí, no, imagínate, hermano, los discípulos entendían tan claro lo que estaba sucediendo. Muchas veces decimos que los tiempos cambian, sí cambian, pero las costumbres muchas veces o los pensamientos del ser humano no. Nuestro hermano comentaba en la Biblia, ¿no?, que muchas veces la humanidad sigue con la condición pecaminosa, ¿no? Vemos aquí un ejemplo en los discípulos, me gustaría decirlo, ¿no? Los mismos discípulos reconocieron la dificultad que implicaba para su época la fidelidad y permanencia de la unidad matrimonial. Ellos mismos estaban reconociendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en Mateo capítulo 19, versículo 8 y 10, ve lo que dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Fíjate, por la dureza, hoy en día sigue la dureza del corazón. Y luego que sigue diciendo, mas al principio no fue así. Y esta palabra es bien importante, ¿no? Cuando dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No es que no convenga, es que simplemente no se quieren acatar a las ordenanzas de Dios, ¿no? La palabra, y yo os digo, implica mucho poder. ¿Por qué poder? Porque es el mismo Dios el que lo vuelve a instituir, es el mismo Dios el que vuelve a decir, mas yo te digo esto ahora. Ya no es tanto Moisés, mas yo te digo esto. ¿Y qué les dice? Mas yo te digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa, ¿sí?, de fornicación, esa es quizás sea la única opción del divorcio. Pero Dios detesta el divorcio, hermano. Así es, y bueno, encontramos como, yo hasta rato decía, cuando Moisés permite ya en Deuteronomio la separación o el divorcio bajo ciertas circunstancias, sigue la corrupción del hombre, y en el tiempo de Jesús, esas circunstancias ya podían ser cualquiera para dar carta de divorcio a la mujer. Salirse por la tangente. Ni siquiera lo que había dicho Moisés. Y los discípulos entienden perfectamente esto y por eso dicen, pues, es muy difícil, mejor no nos casemos. No, y hermano, déjame decirte algo, ¿no? Como en esos tiempos hoy actualmente, siempre buscamos salirnos por la tangente y no acatar las ordenanzas de Dios. Así es, y entonces encontramos desde esa época y hasta nuestros días, bueno, la intención del hombre para el matrimonio, hermano Boris. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Bueno, mira, respecto a lo que están hablando sobre las causas, quisiera yo, si es válido, ir un poco en la parte secular. Hasta hace unos años, el Código Civil del Estado de Puebla, por lo menos, y el Código Civil Federal, que es el que rige a nivel república, establecía 15 causas por las cuales las personas podían divorciarse. Ustedes pueden consultar esos códigos y las encontraban, ¿no?
de alguna manera la ley todavía frenaba un tanto esta situación. Es decir, si no cubrías una de esas causales, era más difícil que finalmente el divorcio se perfeccionara. Sin embargo, hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente anuló todas esas causales y estableció que hoy, con el simple hecho de que la persona bajo cualquier causa decida divorciarse, lo puede hacer. Es decir, ya no está obligada a cubrir alguna de estas 15 causas. Lo que hablaban ustedes hace un momento es precisamente algo similar a lo que pasaba en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los judíos varones, porque además ellos eran los únicos que tenían la facultad de dar carta de divorcio, las mujeres no tenían esta posibilidad, ellos encontraban o buscaban cualquier causal para deshacerse de la mujer y finalmente lo hacían. Lo que yo puedo observar aquí es que en mucho se desprotegía a la mujer en esa parte, y por eso Jesús establece esta cuestión, o regresa a la situación de establecer una sola causa posible, que sería la causa relacionada con el adulterio. Hasta ahí, mi hermano. Y cuando dices cualquier causal que buscaban los judíos, era cualquiera. Literalmente. No me gusta como guisa, no me gusta como lava, y esa era una causal, y entonces a la época de Jesús ya era una causa suficiente para dar carta de divorcio. Hasta por un saludo, tenía el hombre el derecho de divorciarse, nomás por si otro varón judío saludaba, y para eso era pretexto para divorciarse. Así es, y por eso encontramos ahí en Mateo 19:9, cuando preguntan los apóstoles, le hacen una pregunta a Jesús y dice: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? O sea, ellos lo sabían, ellos lo entendían perfectamente. Y Jesús les responde, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 5:31-32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces encontramos aquí que la separación del divorcio, que no es por causa de fornicación de algunos de los que forman el matrimonio, causa que se cometa adulterio al contraer nuevas nupcias. Entonces aquí están los apóstoles entendiendo el tema a profundidad, y dicen, bueno, ¿podemos darle carta de divorcio por cualquier causa? Y Jesús, que dice, no. Cierra la puerta a Jesús, esa puerta que ya la habían abierto ellos. Jesús cierra la puerta y dice, no, no es lícito, no se puede, no está permitido, no quiero que esto siga pasando. Y solo dice, como dice el señor Alejandro, literal, como dice, salvo por causa de fornicación. Vamos a ir a nuestro segundo corte, hermanos, vamos a regresar unos momentos, ojalá este tema les interese. Ya tenemos una pregunta por ahí, ojalá nos puedan mandar las preguntas. Es un tema muy interesante, y como decíamos al principio, ha permeado a las iglesias, y queremos que no siga siendo así. Queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo que nosotros sepamos qué hacer en estos casos. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos, y regresamos. Paz de Vida Eterna en Puebla. Volveremos a dar nuevamente los medios y por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros. El teléfono en el estudio es 242-1014, asimismo como el número 353-1782. El WhatsApp es 2223-384523. Las páginas en Facebook, la de likes, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna Radio, y en la de amigos como Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter es @palabras3333. Unos saludos y peticiones que nos llegaron en este corte. Nuestra hermana Chelo Mansur, de la congregación de Vicente Guerrero, manda saludos a todos los hermanos del programa y pide que incluyan en la oración a la señora Marta Patricia Centeno, para que Dios toque su corazón y actúe conforme a la voluntad de Dios. Nuestra hermana Adriana, de la congregación allá en Saloya, Tabasco, pide a los hermanos que escuchen sus oraciones por el niño Paquito, que él está muy grave, ahorita se encuentra en estado de coma por una cirugía que tuvo en su cerebrito para una extracción de un tumor. Él solo tiene 9 añitos, pide la oración por él. Saludos, hermanos, seguiremos orando. Nuestro hermano Luis Conde, de la congregación en San Bartolo, manda un saludo muy especial a sus hijos,
a Dylan y a Brian, y a su esposa, nuestra hermana, la señora Lulú Monroy. Saludos, hermana Lulú, y Igual, Brian, un saludo. ojalá nos esté escuchando allá en Toluca. Saludos, hermano. Nuestro hermano Brian Conde, Sí, desde sí, Toluca, Estado de México. Manda saludos a todos los hermanos aquí presentes Gracias, hermano. y los felicita por el trabajo que hacen para llevar a cabo el programa de radio. Gracias, Muy bien, hermano. Brian, échale Saludos. ganas, hermano. Y nuestra hermana Lulú Monroy, de la Congregación de San Bartolo, dice que es un gozo escuchar al panel, manda muchos saludos a todos, pide oraciones por los enfermos, muy en especial por la hermana Adriana, por nuestro hermano Luis Conde y por el niño Caleb Rodríguez, Sí. y que le manda muchos saludos a su hijo Brian, que está estudiando allá en Toluca. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Una pregunta que nos llegó en un corte, nos pregunta nuestra hermana Rosalba, de la congregación en Izcali, en el Estado de México. Dice que qué pasa cuando alguien que es bautizado cae en adulterio, pero que después él regresa totalmente arrepentido al camino. ¿Qué es lo que pasa con su vida? Hermano Josué, ¿nos puedes ayudar con la respuesta a esta pregunta? Sí, hermano, en este caso, bueno, estamos hablando de una persona que pertenece a la congregación. Sin embargo, me gustaría hacer referencia a varios casos que se mencionan en las Sagradas Escrituras al respecto. Uno es el de David, en el cual había no solamente cometido adulterio, sino inclusive había causado la muerte del esposo de Betsabé, la cual pues fue causa de adulterio con él. Y la palabra que Dios nos dice con respecto a David es que el arrepentimiento le sirvió a él principalmente para que pudiera ser perdonado por Dios. Aquí implica mucho principalmente cuál es la condición de la persona que regresa. En el caso de los cristianos, pues el arrepentimiento es el camino, el único camino que podemos tomar para poder regresar principalmente al perdón que Dios nos dé. La palabra del Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, que si alguno incurriera en alguna falta, los que son espirituales deben de restaurarle con espíritu de mansedumbre, tomando en cuenta también nuestras mismas debilidades, porque también nosotros somos seres que vivimos en la carne, no en la carne, sino que estamos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne. Sin embargo, esas debilidades pueden hacer que en algún momento caigamos en un error, en un pecado, en alguna tentación. Eso quiere decir no que Dios conceda el pecado, sino que lo que Él quiere es que estemos en el entendido de que si hemos pecado, la intención es que regresemos al camino que Él nos ha marcado, que Él nos ha dado para salvación. Entonces, para un hermano que ha cometido adulterio, la pregunta dice si regresa totalmente arrepentido. En esta situación, Dios le va a recibir, pero sin embargo, entendamos, hermanos, también que Dios no quiere el pecado. Entonces, si es posible, ¿verdad?, entre lo más que podamos, tomemos la salida que Dios nos da en cada tentación, porque es la palabra lo que nos dice que Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos resistir, lo cual quiere decir que el hombre en su debilidad le cede a su concupiscencia el lugar para pecar. Entonces, no demos lugar a la carne, sino al contrario, alejémonos principalmente del pecado para evitar estas circunstancias, porque a fin de cuentas es algo que va a estar anotado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Así es, digo, aquí lo que comentas, bueno, la clave es el arrepentimiento, ¿no? Porque hemos platicado también algunas veces, a veces podemos tratar de demostrar un arrepentimiento, pero internamente no lo estamos. Pero debe de ofrecer frutos dignos de arrepentimiento. Debe de trabajar el Sí, arrepentimiento, y bueno, solo Dios sabe. tiene el juicio para esta persona, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y sea un arrepentimiento digno y que de esta manera pueda dar sus frutos de arrepentimiento. y pueda Dios perdonarlo. Adelante. Aunque finalmente la pregunta creo que iba, si regresa, pues, y regresa arrepentido, Totalmente. el asunto como congregación a nosotros nos toca perdonarlo. En el entendido también de que Dios lo ha perdonado, si es que se arrepintió, y la relación se restablece totalmente, la comunión. Nuestro deber sería restablecerle la comunión al hermano y evitar señalarlo, porque esta situación, si fue pública, pues generalmente provoca un estigma hacia la persona. Nosotros debiéramos evitar señalarlo, más bien deberíamos animarlo a que se fortalezca en el Señor y a que no vuelva a cometerlo.
Así es. Muy bien. Y es por eso que, hermano Josué, es por eso que lo que se trata aquí de enseñar, lo que tratamos de comentar nosotros es evitar a todas luces caer en ese tipo de pecado por las consecuencias que pueda tener. Y lo que nos dice Dios, ¿no? Lo que nos dice que Dios nunca va a estar con el divorcio, hermano Josué. Porque a fin de cuentas, hermano, es una condición ahora sí que contraria a la voluntad de Dios. O sea, si Dios instituyó el matrimonio para que fuera para siempre, para toda la vida, no va a estar de acuerdo. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios nos ha dado, ahora sí que precisamente esa unión con el propósito de que sea permanente. Bueno, en el caso de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 16, está bien claro que Dios expresa a su pueblo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, que es aquella palabra que se refiere también al divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, que es lo que estábamos comentando hace ratito. O sea, de todas las formas posibles, si sentimos que hay alguna situación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir con nuestro esposo, es mejor platicarlo a tiempo, hacer todo lo posible por mejorar la relación, no callarnos las situaciones que se encuentran deficientes en nuestro matrimonio, para evitar llegar a cometer algún acto que sea incorrecto y que ocasione, en este caso, el divorcio, que sabemos que la única causal sería, en el caso de la Biblia, la fornicación o adulterio. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 3 al 5, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si conocemos a Dios y sabemos que quiere que vivamos en matrimonio por toda la vida, nuestro propósito debe ser nuestra santificación, el hecho de que podamos ser cada vez más como Dios quiere que seamos y menos como el mundo es, como el mundo practica, su manera de pensar. En cuanto al divorcio, pues tenían los judíos su manera de pensar, o sea, dar carta de divorcio por cualquier causa. Y en el caso del concepto que Jesús mismo y Dios nos da, es solamente una sola causa. Y aún así, pues Dios no quisiera que se diera el divorcio, ¿no? Dios quisiera que el hombre y la mujer estuvieran siempre juntos. Así es, ¿no? Y decíamos en los programas anteriores que es la mujer idónea, la ayuda idónea, la mujer debe ser la ayuda idónea, es algo que comentabas. Cuando esto no sucede, bueno, pasan muchas situaciones, ¿no, hermano Alejandro? Así es, hermano. Y fíjate, y algo bien importante, que el adulterio, la fornicación, siempre separan a la pareja. Y como todo pecado es condenado por Dios. O sea, aquí no existe pecado chico ni grande, ¿no? Sino que todo pecado realmente es condenado por Dios. Pero en el sentido del matrimonio, en los sentidos que estamos hablando, el adulterio realmente es algo que también el Señor repudia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te conlleva ¿a qué? Al divorcio, a la separación, y quebranta ¿qué? Un pacto que se hizo entre una pareja, ¿no? Entonces, como comentabas, es muy cierto, hermano. Hoy en día los jóvenes muchas veces tienen matrimonios express y muchas veces ni al matrimonio llegan, simplemente a la unión libre. Y eso también ofende a Dios porque también están fornicando, ¿no? Hay algo que habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, y ese es un consejo sabio que Dios nos da a cada uno como varones que somos. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Hermano, muchas veces nosotros podemos tener pues muchos pretextos, como en aquellos tiempos, ¿no? Es que la tentación es dura. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, dice esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y muchas veces eso es algo que me motiva, que nos debe motivar tener la corona, ¿no? En el versículo 13 dice esto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y este es un gran consejo, hermano. ¿Por qué? Porque las tentaciones las puedes evitar. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 2, fíjate el consejo que también nos da Pablo, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que Él detesta el adulterio.
y no permite la separación entre un matrimonio cuando es bendecido por Dios. Así es, y entonces el hombre busca muchas salidas. El hombre quiere acomodar las cosas a su conveniencia, ¿no? Y encontramos de repente cónyuges que se divorcian civilmente por una causa que no es la fornicación. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué piensa de esto, manejando? Es decir, voy a hacer otra vez la pregunta. Se divorcian civilmente sin que la causa sea la fornicación. ¿Qué pasa con Dios? Muy bien, hermano, y esto es bien serio y bien importante. Cuando los dos cónyuges se divorcian civilmente por otra causa, al no ser que sea por fornicación, para Dios el matrimonio no se ha disuelto. El matrimonio continúa. ¿Por qué continúa? Porque ante los ojos de Dios no hubo adulterio. Simplemente porque le huele feo a la boca, o porque ya me caí, ya se murió esto, ya no necesito de ella, no se puede uno divorciar así. Por eso el matrimonio no se puede disolver, sino que simplemente para ante los ojos de Dios siguen casados. Y fíjate lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjate, hermano, es algo bien importante, ¿no? Ver todo esto. ¿Por qué? Porque no existe ninguna otra causa para el divorcio. Por eso hago énfasis en esto, de lo que hablábamos en los temas pasados, en el noviazgo. Jóvenes, el casamiento no es un juego, es una vez y para siempre. Entonces, aunque civilmente se lleguen a divorciar algunos cristianos, algunas miembros de la iglesia, para Dios el matrimonio sigue vigente. Sigue vigente. Y por lo tanto, bueno, siempre y cuando no sea por adulterio. Y por lo tanto, si se vuelven a casar, se vuelven a unir el matrimonio con otras personas, ambos se están adulterando. Entonces, esto Dios no lo está permitiendo. Entonces, la única causa podría ser el adulterio. Así es. Bueno, vamos a ir a nuestro corte, hermanos. Vamos a regresar un poquito más adelante con unas partes más un poco técnicas también en cuanto a las palabras, el significado de las palabras, para que vayamos entendiendo, comprendiendo exactamente qué es lo que la palabra nos enseña en cuanto a este tema difícil. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos. Palabras de vida eterna en Puebla. Vamos a leer unos saludos y unas peticiones que nos llegaron en este último corte. Les recordamos a los hermanos que como es el último corte, muy probablemente si llegan saludos después nos sería muy difícil que salgan al aire. Espero nos entiendan y si quedan guardados los diremos la próxima semana. Nuestra hermana Priscila Franco de León envía un saludo a todos los hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Da gracias porque tienen a bien difundir la palabra de Dios, que da gracias por el esfuerzo que invierten. Da gracias por las bendiciones que Dios da y pide oración por el hermano Luis Salazar, por el hermano Hugo Rodríguez, muy en especial por su salud de nuestra hermana Priscila, y manda un saludo a nuestro hermano Jonathan. Saludos, hermana, gracias. Nuestra hermana Chelo de Vicente Guerrero pide una oración por su hija, nuestra hermana Bani, para que Dios le ayude y le abra su entendimiento. Saludos, oraremos por ella, hermano. Nuestro hermano Jonathan de Vicente Guerrero manda un saludo muy especial a nuestra hermana Gabriela de allá de la congregación en Chiapas. Muy bien, saludos para ella. Saludos, hermana Gabriela. Recordamos a nuestros hermanos que nos escuchan acerca de la reunión que tendrán las congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en Puebla. Están haciendo la extensa invitación a las congregaciones que se encuentran cercanas para que nos acompañen el día 1 de noviembre en la colonia Bosques de Manzanilla. La calle es en la calle Manzano, en el número 5215. Y el teléfono para cualquier duda o comentario, aclaración, para ponerse de acuerdo con los hermanos, es el 288-2962. Okay. Gracias, hermano Mario. Bueno, vamos a continuar con el tema y decía yo hace rato, en este que el hombre trata de buscar o trata de encontrar salidas a su situación. Bueno, nosotros nos fuimos al griego, a la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, para no dejar dudas en cuanto a esto. ¿Qué es lo que nos dice esta parte, hermano Evaristo, de las palabras que encontramos ahí que se utilizaron? Bien, generalmente algunos hermanos, para tratar de justificar su separación o su divorcio, recurren a un pasaje que ustedes pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10, en donde se habla respecto de el hecho de que la pareja se puede separar. Entonces, en este trabajo de preparar el programa, lo que hicimos fue comparar la palabra divorcio, que se ocupa en Mateo 19:7, con la palabra que se ocupa en 1 Corintios 7:10,
resulta ser que son dos palabras diferentes. Es decir, la indicación de Jesús en Mateo 19:10 respecto al divorcio, ahí se ocupa la palabra apostación, eso se refiere a divorcio. Y en 1 Corintios 7:10 se ocupa la palabra corizo, y se puede definir como división o separación. Es decir, ¿cómo lo debemos entender esto, hermanos? Bien, lo que ustedes encuentran en Mateo 19:7 respecto del divorcio, está hablando de una separación definitiva, y la única causa que existe para ello es el adulterio. Y lo que ustedes leen en 1 Corintios capítulo 7 versículo 10 se refiere más bien a una separación temporal que tiene la finalidad de que las personas recapaciten, reflexionen y finalmente se reconcilien. Y aquí el asunto que creo que debemos meditar o revisar, hermanos, está relacionado con qué es lo que lleva a las personas a finalmente tomar la decisión de separarse. Bueno, generalmente lo que sucede es o el egoísmo de una o de ambas partes, el ego de una o ambas partes, esta situación de creerse o considerarse que una de las partes es más importante que la otra. Por ello, hermanos, si alguno de ustedes que nos está escuchando, ha considerado la posibilidad de separarse, pues hágalo, hermano, pero hágalo temporalmente, dedíquese a la oración, reflexione en lo que está haciendo mal, porque seguramente algo está haciendo mal, y finalmente regrese con su cónyuge, porque esto es lo que Dios aprueba. Ok, entonces ahí están bien claras ambas palabras. No podemos buscarle cosas como decías, para justificar nuestras acciones o nuestro divorcio, nuestra separación. Son bien claras las dos palabras cuando las ocupan ahí en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo. Bueno, y también encontramos una situación cuando cuando los matrimonios son mixtos, ¿no? En primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 14, dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y bueno, hemos visto, y también dice la palabra de Dios, que con el ejemplo, el marido o la persona que no es incrédula, con el ejemplo del hermano, del que sí es cristiano, del que sí es creyente, se puede convertir el cónyuge y pueden entonces tener frutos y pueden tener crecimiento espiritual. Pero también entonces, hermano Josué, ¿es posible vivir separados? En el caso de las personas que tienen matrimonio mixto, la situación es similar a la de los cristianos, en el sentido de que hay la posibilidad de estar separados en el matrimonio. La cuestión es que aquí, en el caso de las personas que no comparten la misma fe, la cuestión es precisamente la diferencia de creencia. En el caso de los cristianos, ¿no? Y quiere Dios que vuelvan a unirse. Pero dice en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, es también una posibilidad para los matrimonios mixtos el hecho de que suceda una separación. Sin embargo, debemos de resaltar esta situación de que no se pueden volver a casar. O sea, no piensen que, bueno, ya me dejó mi esposo, y si él no ha cometido adulterio y de hecho no lo hace, no hay una razón para que la persona cristiana pueda decidir volver a casarse, a menos que la pareja sí lo haga, porque entonces estaría cometiendo adulterio y procedería entonces aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo en cuanto a cuál es la causal por la cual sí se pueden llevar a cabo nuevas nupcias. Pero esta situación es en el caso particular de los que no comparten la misma fe, de los matrimonios que son mixtos. En el caso que decía nuestro hermano Evaristo, Dios siempre va a querer la reconciliación del matrimonio cristiano. Así es. ¿Qué otra condición, hermano Alejandro, pudiéramos encontrar para un nuevo matrimonio? Muy bien, hermano, y esto
es bien importante también, como todo lo que hemos estado hablando, la otra condición que permite un nuevo matrimonio, pues es la muerte del cónyuge, ¿sí? Vemos en Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y fíjate también lo que marca con 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Cuando decimos con cualquiera, pero tiene la otra palabra que dice con tal que sea en el Señor. ¿Qué implica esto? Que si una mujer cristiana llega a enviudar y una vez pasando su dolor o su luto decide casarse, sí lo puede hacer, pero siempre y cuando sea en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Con otro esposo que realmente sea cristiano, o viceversa. ¿Para qué dice el Señor esto, como Pablo lo comenta? Para no caer en los problemas de matrimonios mixtos. Esas serían las dos únicas causas por las cuales puede haber un segundo matrimonio, ¿no? Así es, hermano. Y bueno, hemos hablado mucho de adulterio, hemos hablado mucho de pecado, pero bueno, y algo referente a la pregunta: ¿qué hacer en caso de adulterio dentro de la iglesia, hermano Evaristo? ¿Cuál sería la disciplina que debería seguir la iglesia en caso de adulterio? Bueno, de hecho ya hablar de adulterio en la iglesia ya es un tema muy delicado. Es decir, dice el libro de los Efesios que de fornicación y de adulterio ni aún se habla entre nosotros. El asunto está en que desafortunadamente, como lo decías al principio del programa, como iglesias ha sido muy difícil sustraernos de estas condiciones, ¿no? Han llegado a la iglesia personas que vienen de un primer matrimonio y pretenden casarse, o incluso llegan ya casadas, y la disciplina en la iglesia que de acuerdo a lo que el Señor establece ahí en 1 Corintios 5, del versículo 1 al 5, bueno, pues es básicamente, dice la Escritura, con el tal ni aun comáis. Hace parafraseando un poco esta situación, dice que nosotros no debemos juntarnos ni con los adúlteros, ni con los fornicarios, ni con los borrachos, ¿verdad? Pero aclara, dice, bueno, finalmente, si esto sucediera, tendrías que irte del mundo. Más bien te digo que con alguno que llamándose hermano, sea adúltero, borracho, fornicario, ladrón, con el tal ni aun comáis. La disciplina implica, hermanos, que se tiene que retirarle la comunión a la persona que está en adulterio. Pero bueno, esta disciplina es una disciplina de orden colectivo, es decir, se le tiene que llamar la atención al hermano. Una vez se tiene que ir después con 2 testigos y posteriormente se tendría que dar a conocer a la iglesia y retirarle la comunión. Entonces ahí no hay lugar a dudas, está muy clara la manera de la disciplina. Bien, hermanos, pues este ha sido el tema, es muy interesante, ojalá surjan dudas, pueden mandárnoslas en la semana y con mucho gusto vamos a responderlas. No me queda más que agradecer a los hermanos que estamos aquí en el panel, a los hermanos que nos ayudan en la preparación del tema, que no están en los micrófonos o en la cámara, nuestro hermano Josué, nuestro hermano Adrián, que bueno, no ha estado por obvias razones, nuestro hermano Luis, Jonathan, Isaí, no sé quién se me pase. Nuestro hermano Ciel no vino porque está un poquito enfermo, vamos a seguir andando por él. Entonces, hermanos, muchas gracias a todos los que participamos, a Rodrigo, nuestro máster. De esta manera, hermanos, damos por concluido este tema, bueno, este programa más bien, el tema seguramente continuará. La próxima semana vamos a ir con esta serie de programas que hemos llevado a cabo. Vamos a despedirnos con una oración, pidiéndole a nuestro hermano Miguel que sea que nos pida en ella, y de esta manera, hermanos, les agradecemos la atención y nos escuchamos la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ir a Dios en una oración. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por estas palabras de vida, mi Dios. Esperando, Señor, que estas palabras se queden en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, Señor, para aplicar ese conocimiento y transmitirlo, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das. Señor, te pido por todas las intenciones que se mencionaron en este programa, por todas y cada una de ellas, por las intenciones de mis hermanos que nos escuchan
y por todas las intenciones de la iglesia, mi Dios, por los enfermos, por los ancianos, por los niños, por todos aquellos que necesitan de ti, mi Dios. Sé con ellos a cada momento, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en esta tarea que tenemos, Señor, que es para ti, mi Dios. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por escucharnos, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén.